Muy bien. Bueno, iba a hacer un mensaje reiterativo hoy, porque iba a hablar sobre la resurrección. Después escuché el mensaje de Marta y dije, habló exactamente lo mismo que iba a hablar yo, entonces dije, no, ese no es el mensaje. Lo tenía preparado, todo, y dije, bueno, vamos a cambiar. Después de un tiempo de oración, llegué a la conclusión de poder compartir esto, y es gracioso, pero tiene que ver mucho con lo que ha sucedido cuando entramos y toda la historia. Como siempre, el Señor tiene preparado todo de antemano. Y, claro, ahora empiezo a gritar para el que está entrando. No. Y voy a hablar un poquito sobre la epístola de Santiago. Voy a autodesafiarme y los voy a desafiar a ustedes. Me voy a desafiar a todos mis, quizás poco conocimiento de oratoria, pero voy a ser extenso, pero rápido en lo que voy a ver. Y ustedes van a tener que retener y estar activos. ¿Sí? Porque es complicado porque es mucho material, entonces me llevo varias horas de investigación y fui metiendo cosas que algunas las voy a saltear, algunas las voy a dejar. Pero necesito que respiren hondo y vayamos. No es tan extenso, lo vamos a hacer llevar. Obviamente que no podemos ver toda la epístola de Santiago, vamos a ver solo, que vamos a hacer trampita, vamos a ver solo el capítulo 1 que tiene resumido prácticamente todo lo que habla Santiago. En el uno está condensado ahí en pequeñas, tira cositas ahí que después en los otros como que se explaya un poquito más. Santiago capítulo uno. Y acá vamos a ver si ustedes lo conocen, digo Santiago, el autor. Hay mucho debate al respecto para llegar a ese autor, así que me miraba y yo agarraba un libro, agarraba el otro y buscaba. Hay un montón de, y digo, justo Santiago se me ocurre, digo, era largo. Pero bueno, la epístola de Santiago, así conocida, o carta, muchos me dicen, pero bueno, es una epístola, ¿sí? Es conocida como una de las epístolas universales, que quiere decir que está preparada para cualquiera. Por ahí las de Pablo son específicamente para una persona, él escribe a una persona específica o a una iglesia específica. Sin embargo, Santiago escribe, perdón, junto con la epístola de Judas, después con Pedro y Juan, son universales, entonces van para todos, para toda la iglesia. Fue escrita en el año 44 y 49, ahí más o menos, y es una carta circular. Pero ustedes van a decir que es redondita la carta. En realidad es una carta circular porque la idea era que vaya de una iglesia, pase a otra, o de una persona a otra persona, para que circule por varias personas. Por eso no está dirigida a alguien específicamente. Y habla prácticamente en todo, va retocando el tema de la dispersión o de la persecución que tuvo la iglesia y le escribe a todos, porque dice al comienzo a las 12 tribus, que en realidad no es que estaba yéndose para el Antiguo Testamento, sino que habla para toda la iglesia que está esparcida por el mundo. Pero lo que me gusta de Santiago es de que no habla de la dispersión o de la persecución, enfocándose justamente en eso, en la persecución, sino que habla de la iglesia dispersa para ser de bendición para las naciones donde va. Enfoca desde ese lado, lo toma, y es buenísimo. Porque por ahí nosotros podríamos acostumbrarnos a decir, bueno, fueron todos perseguidos y casados en algún sentido. Pero Santiago dice justamente esto, fueron llevados para bendecir donde sea que se encontraban. Muy bien, entonces, ¿de qué habla Santiago? Vieron que voy rápido, ¿no? También voy a dar, después se me van a empezar a dormir, pero yo tengo mate, le escondí a alguno cuando Keita se tranquilice, lo cual no va a llegar mate. Bueno, y este es un repaso así muy rápido porque después vamos a ver en el capítulo uno habla de enseñanzas esenciales o consejos para la iglesia, ¿sí? Como puse ahí abajo, para toda la iglesia, y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Nos habla de que no importa si somos ricos o pobres, en el Señor cada uno tiene ahí algo, que lo vamos a ver después. Nos enseña a que tenemos que amar a nuestro prójimo. En Santiago hay un montón de versículos que usamos siempre. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También nos enseña que la fe sin obra es muerta. Y también, bueno, nos habla de un montón de cosas, cómo controlar nuestra lengua. Sí, hay un montón de mensajes que podemos sacar de Santiago, súper completo. Eh, y la epístola de Santiago es conocida como una de las epístolas más sapienciales o más, con mucho más conocimiento de quizás otra o por mucho contenido y mucha sabiduría. Que de hecho la sabiduría es uno de los puntos principales de Santiago. ¿Estamos bien ahí? Bien. Ahora, ¿quién era Santiago?
Y acá es la parte complicada y que me llevó 3 horas para después poner 2 párrafos, ¿no? ¿Quién era Santiago? Santiago es el nombre griego. Dice, ya está. Vení, Gloria. Santiago es el. Porque hay un debate muy grande, porque uno dice, no, pero es Santiago el menor, Santiago el. Y hay un montón. Es el nombre griego, perdón, del nombre hebreo Jacobo. Por eso van a ver que decía que estaba Jacobo, Pedro y Juan en varias escenas de la Biblia. Según un historiador, y este nombre espero que no le pongan a sus hijos, que se llama Egésipo. Egésipo, lo dejamos ahí, ¿sí? Era conocido Jacobo en el pueblo, por eso digo historiador, porque estudió perdón, toda la historia y cómo él se movió, la cotidianidad de los discípulos o los que seguían a Jesús. Decía que era conocido como Jacobo el Justo. Y ahora van a ver por qué. Dice que era celoso de la ley de Dios. Él quería cumplir a rajatabla la ley de Dios o quería agradar a Dios. Además de tener a Jesús como su Señor, su Salvador, además de ser familia y todo, él reconoció a Jesús como su Señor. Y era conocido, y esto es interesante, era conocido por su fervor en las oraciones. Dice que Jacobo o Santiago estaba tanto tiempo orando, estaba todo el tiempo así orando por todas las personas, por toda la iglesia, que era conocido como por los callos que tenía en su rodilla, como rodilla de camello. Dice que era tanto lo que él oraba por sus hermanos, por las personas que lo rodeaban, que entre los cercanos era conocido como rodilla de camello. Después, como la mayoría de los discípulos de Jesús, tuvo una muerte trágica. Josefo, que es un historiador un poquito más conocido, cuenta que murió en el año 62. Y después hay otro historiador más que se llama Eusebio, tampoco nombre para los hijos. Cuenta de que murió a golpes, con garrotes y todo, después de haber sido tirado del pináculo del templo, de lo más alto del templo, lo tiraron y después de ahí lo golpearon y murió así. Pero ¿quién conoce lo que hizo Santiago con Jesús? Porque Santiago no lo nombramos, nos nombramos a Jacobo. Entonces, Santiago, Jacobo, con Pedro y Juan estuvieron en la transfiguración. Era uno de los que estuvo ahí, en medio de eso. Y van a ver que cuando nombro esto, también en esos eventos estuvieron los 3 iguales y además son las 3 epístolas universales. Una de Judas también está ahí puesta entre esos. Después, además de eso, estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo, los 3, lo mismo. Y también los 3, y acá yo creo que tiene que ver un poquito que lo conozcan como rodilla de camello, estuvieron en la oración del huerto. ¿Se acuerdan quiénes los que se dormían? Cuando Jesús le dice, quédense orando, yo ya vuelvo. Y Jesús volvía y estaban durmiendo. Después le dice, bueno, ahora sí, quédense orando, que yo ya vuelvo. Y después volvía Jesús y estaban durmiendo. Yo no sé si le quedó una cuestión ahí, pero después se convirtió en uno de los oradores más fervientes de los discípulos de Jesús. Bien, ahí estamos. Eso fue la introducción. ¿Vieron que fue rápido? No sé ni qué hora era, pero a ver. Las 12, arranqué hace un ratito, ¿no? Hace media hora, nada. Bien, pruebas. Arranco así. El punto 1 es basado en el versículo 1 al 4. Habla sobre las pruebas. Y me encanta la introducción que hace y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando dije que le iba a pedir su ayuda, era cierto. Voy a necesitar que ustedes también, en esta los voy a dejar pasar, pero en la próxima voy a pedir que me ayuden a desglosar algo de lo que vamos leyendo. Lo primero que me gusta es que Santiago, Jacobo, antes que le deje sin pelo Keita Amego, reconoce al Señor a Jesús como su Señor, y habla humildemente, ¿no? Siervo de Dios, y se reconoce. Y ahí vamos viendo, ¿se acuerdan de lo que estamos hablando cuando entramos? Y que Ivana lo repitió varias veces, la transformación que el Señor hace dentro nuestro,
es lo que después se va a reflejar en nuestras acciones. Ahí notamos que el Señor ya había obrado en él. Y después nos ayuda y nos muestra que el sufrimiento es parte de la vida de los que vivimos la fe. Y ahí ya no nos empieza a gustar Santiago, porque decimos, pero era más fácil que sea todo lindo, todo color de rosa y bueno. El Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero tranquilos. ¿Cómo sigue? Él ya venció el mundo. Ya tenemos la victoria a través de él. Y me gusta la frase que él dice, considérense dichosos, o considérense felices, o gozosos, que creo que dice otra versión, o tengan pleno gozo en estar en aflicciones. Y uno dice, y bueno, pero no sé cómo voy a estar contento cuando tengo problemas, cuando tengo conflictos. Pero Santiago después, por eso les digo, yo lo voy a ir resumiendo lo que pasó en otros capítulos. Santiago después nos enseña de que uno se siente dichoso porque entiende que las pruebas son parte de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y que son puestas por Dios para que nosotros podamos formar un carácter diferente, un carácter más maduro. ¿Sí? Bien, que ahí también. Y usa en la última parte de los versículos que leí, usa la palabra perfectos y a que esté ahí arriba, íntegros. No, acá dice otra palabra. Íntegros, ahí está. Y dice que nombra la palabra perfecto, la nombra 7 veces, más o menos en su epístola. Y perfecto no habla de que no tienen errores, no tienen equivocaciones, sino que habla de una plenitud en Cristo, de estar completos en Cristo. Habla de plenitud y yo le hice una dicotomía o contrapuse lo que también después él más adelante explica, que dice, él habla de plenitud o de ser perfectos, ser íntegros con estar fracturados o ser inconsistentes. Cuando nosotros tenemos el trabajo de Dios en nuestras vidas, logramos tener esa plenitud y esa integridad, pero es parte de un proceso. El Señor, Dios es especialista en sanar los que estamos ahí medio fracturados con algunas cositas y nos ayuda a ser consistentes o íntegros. El significado de integridad es ser una misma pieza en todos lados. Y nos ayuda a ser consistente con lo que decimos, con lo que escuchamos, cuando estamos en la reunión acá, que cuando salimos, que cuando hacemos o damos una respuesta a cualquier acción que nos viene contra nosotros. Pero para todo eso necesitamos sabiduría, y ahí avanzamos en los capítulos. En el capítulo, perdón. Vamos al versículo 5 y 8. Dice que me gustó el debate del comienzo, porque el debate, digo, la charla, la conversación, porque creo que de eso se trata también, de que entre nosotros nos podamos enriquecer. Y a veces podemos estar de acuerdo con todo, ¿no? Pero lo importante es pedirle al Señor que nos dé sabiduría a la hora de tomar decisiones así. Porque por ahí, a veces uno puede estar porque le gustó más una cuestión o no, pero realmente es bueno decir, bueno, Señor, ahora ayúdanos a decidir. Por eso dije, me callo, yo no hablo al comienzo, porque si no, me iba a hablar del mensaje. Que el Señor, que Dios nos dé sabiduría, porque Él es el dueño de la sabiduría. Y Él dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarle nada en cara. Eso sí, es una salvedad, deben pedirla con la seguridad de que Dios se las dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. La gente que no toma buenas decisiones es la gente que no consulta a Dios o no le pide sabiduría. ¿Qué rescatan ustedes de esto? Yo sé que ya hice como una salvedad ahí. ¿Rescatan algo más? Les dije que le iba a hacer trabajar, pero acá está. No tiene confianza. Con la seguridad de que... Para que se Uh-huh. Entonces, alguna de las canciones que cantó ayer, yo no la conozco la canción, pero decía que no es cuestión de orar, sino ser sincero en la oración, que sería con fe.
Claro. De alguna manera sería ese el resultado, ¿no? Pues si no serían vanas palabras, nada más, y no llegan más que... Al techo. O no al techo. Bueno, sí, llega al techo, lo escuchamos. La última parte dice, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado a otro. Y hay otra versión que dice que son las personas de doble ánimo. Si vamos a traducir literalmente, es personas con dos almas. O si actualizamos un poquito, decimos que son o bipolares o son personas con personalidades múltiples. ¿Está bien? O múltiples personalidades, ¿se entiende? Que en un lugar dicen una cosa, dejan de ser, vuelvo a repetirlo el primero. Son una cosa en un lugar y en otro lado son otra cosa. Muy bien. Y ahora, los que les dije al comienzo que íbamos a hablar también sobre lo que tiene la riqueza, o la pobreza y la riqueza. Cuando voy leyendo, vayan pensando ustedes lo que van sacando de ahí, ¿sí? Dice, si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco y son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni sus riquezas durarán. Muy bien. ¿Qué sacamos de ahí? Yo resumí así como muy grande, de que Dios trabaja con nosotros sin importar nuestra condición social, para empezar, o económica. Y me gusta porque él hace la comparación y dice, el pobre tiene tesoros espirituales, o es rico en Dios. Y el rico quizás tiene en la tierra, pero tiene que aprender a valorar los tesoros que Dios le da. Por ahí cuando viene una crisis, tiene que descubrir otros tesoros. Y el pobre tiene que saber que en Dios es rico. Punto 4, son 5. Miren qué rápido vamos. Y este es un poquito más largo de leer. Dice, Santiago, ¿este era el anterior? Ah, ok. Ahí está. Pruebas a nuestra fe. La otra era prueba general. Y ahora vamos. Dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Después dice, mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos, por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio la vida nueva. Acá hay un montón de cosas. La corona o la salvación no viene por nuestros esfuerzos, sino que somos salvos por, ¿escucharon eso o no? Por gracia. O un regalo no merecido, para traducirlo más actualizado. Nos invita a descansar en Dios, a confiar en Dios. ¿Qué más pueden rescatar de ahí? Sí, yo pienso que en general, por cada un puesto, por ejemplo, hay como requisitos. No tiene que tener una preparación, etc. En cambio, para la salvación, nada, solamente fe. Pedir perdón, por supuesto, ¿no? Pero qué bueno que está, no es que solamente los ricos, no es solamente los inteligentes, no es solamente los que tienen buen corazón. Aún el que tiene mal corazón puede ser transformado. Entonces no hay requisito. Por eso es un regalo. Exactamente. Y hace una diferencia, no la hace ahí, pero necesitamos hacer una diferencia nosotros entre lo que es la prueba y la tentación. Porque a veces parece lo mismo. Le doy un ejemplo claro y con eso nos aclara rápido. Jesús en el huerto en el desierto, perdón, es probado por Dios, es llevado para ser probado por Dios, pero es tentado por el diablo.
¿Se entiende? Ahí hay una diferencia más notoria. Hay un montón de ejemplos. Y después otra cosa que yo rescaté es que Dios es generoso y nos da ese nuevo nacimiento por gracia, ¿no? Eso es lo que dice al final, por medio de lo que hizo Jesús. Y el último punto, generosidad, es escucha y actúa. ¿Están todavía despiertos? ¿Va funcionando ese mate ahí? Va bien. Y me parece que Paula ¿Era café eso o no? No, yo estoy casada. Tenía dudas de si era café o no. Nada. El último. Ah, bien. El último café. El último punto es escucha y actúa. Que en realidad todo empezó por acá. Y después terminé haciendo todo lo otro. Versículo 19 al 27. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Pongan atención. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestidos con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje de que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, perdón, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se pueden engañar a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quienes se miran a un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien cree que es muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada sirve tanta religiosidad. Creer en Dios, el Padre, es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad del mundo. ¿Qué sacan ustedes? Un montón de nuevo. Santiago es súper, usando términos actuales, picante en todo lo que dice. El mes que dice el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Hablando del principio de la gloria. No solo escuchen, sino que también hagan. La fe sin obra es muerta, no tiene sentido. Si realmente solo decimos somos súper cristianitos, pero no hacemos, no tiene sentido. Y lo del espejo me parece también, o sea, es como que nosotros salimos de acá y la tenemos re clara. Pero después pasa algo, no importa qué, y es como que nos olvidamos todo. Olvidarse de lo que acabamos de ver, porque en realidad yo creo que hay una disposición de corazón a actuar así como tenemos que actuar. Pero después es como que lo que humanamente en la Biblia habla de la carne, ¿no? Es como el carácter que ya viene con nosotros que nos hace caer, que nos hace equivocarnos. Porque a veces la tentación puede venir exteriormente, pero también internamente, como leíamos antes. Hay una versión que usa una palabra complicada, nuestra concupiscencia, o nuestra carne, o nuestros deseos. A veces terminamos cediendo a eso porque no le damos el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. Diciendo, yo, Ale, siervo de Dios, o yo, Marta, sierva de... Aprendiendo a tener esa humildad. Después también habla un poquito de, no solo escuchen, sino que hagan, después habla también de lo que decimos a los demás. Y ahí en Santiago tenemos varios versículos sobre el poder que tiene nuestra lengua, cuando soltamos ahí porque en caliente, en el momento, y después no escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para nuestra vida y lo largamos. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Y después, a lo último, habla un poquito de lo que es la verdadera religión. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra religión? Religar. Porque por ahí nosotros decimos, no, fulano es súper religioso. Y pensamos que es como muy estructurado en sus creencias. Y en realidad tiene que ver con este religar que Dios hizo a través de Cristo. Nosotros estamos separados de Dios y a través de lo que Jesús hizo en la cruz fuimos religados con Dios. Se rompió el velo y tenemos acceso a Dios nuevamente. Ahora la pregunta es, con esto estoy cerrando.
¿Qué debemos hacer con lo que escuchamos? Lo que escuchamos hoy, o lo que leímos hoy, si quieren. No solo escuchar, sino también. Así que tenemos de tarea leer, bueno, todos Santiago son pocos capítulos, pero si no el primer capítulo. Hay un montón de cosas que podemos sacar para el día a día. Agarramos, no se lo secciono después, le digo como por temática más o menos, y es un montón. Esto nos enseña a hacer los intereses de Dios, los míos, a que tengo que hablar con amor, a servir al pobre, al necesitado, a la viuda, y ser completamente devotos a Dios. Todo lo que nosotros escuchamos ahora de los consejos, y hice toda esa introducción, vieron que me demoré en la introducción de contando quién era el rodilla del camello y todas esas cosas, era para que entendamos de que el que nos dice no es alguien, no es que a Ale se le ocurrió, sino alguien con autoridad y que realmente estaba cerca de Dios y buscaba a Dios y tenía intimidad con Dios. Y desde ahí podemos desprender todo este conocimiento, toda esta sabiduría de cómo proceder como iglesia, como hermanos, o como parte de la iglesia. Entonces, creo que el secreto para poner en práctica todo lo que hablábamos, todo lo que vimos, es tratar de desarrollar unos callos en la rodilla y tener esa comunión con Dios. Digo callo en la rodilla, podemos estar sentados en la cama, podemos estar donde sea, en un escritorio, donde sea, pero para que nosotros esto lo podamos poner en práctica, necesitamos esa comunión con Dios, porque si no va a ser una palabrita que la escuchamos por ahí, y bueno, nos vamos a ir de acá como el espejito y nos vamos a olvidar. ¿Sí? Oramos juntos para cerrar. Sí, yo pienso que si Santiago, por ejemplo, hubiese dado por tierra toda su predicación, no hubiera muerto. Porque seguramente para los que lo mataron hubiera sido un testimonio, soy mentiroso, o sea, no, lo que dije no lo tengan en cuenta. Y sin embargo, él llegó hasta la muerte. Él tuvo posibilidad de negarlo, Él tuvo de rechazarlo. yo calculo que todos los cristianos que morían les daban la posibilidad de negar. Y algunos seguramente habrán negado y siguieron viviendo, ¿no? Y el respaldo de sus enseñanzas es su entrega. Morir como mártir. Muy bien, oramos. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros, por tu amor hacia nosotros. Gracias porque podemos en tu palabra encontrar enseñanzas que nos sirven para el día a día, para lo cotidiano, para cada momento de nuestras vidas, Señor. Te pido de que nos ayudes a que podamos vivir una fe genuina, Señor. Una fe sincera, una fe que no solamente sea a partir de escuchar tu palabra, sino también que pueda poner en práctica, Señor, que nuestras vidas, esa fe aplicada pueda ser de bendición para otros. Que podamos ser instrumentos tuyos en cada situación de nuestro día. Que sepamos escuchar, que sepamos hablar con amor, que sepamos ayudar a aquellos que necesitan. Que podamos honrarte a ti, Señor, en nuestras acciones. Que podamos aprender a oírte, Señor. Como Santiago nos enseñó con su vida, con su ejemplo de vida, de tener esa comunión, esa intimidad con vos. Cada vez que tengamos que decidir, podamos pedirte sabiduría, podamos pedirte con sinceridad, con fe, confiando que sos el Dios dueño de la sabiduría. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón tenga la humildad suficiente para reconocer cuando no sabemos cómo proceder, cuando no sabemos cómo actuar, y que podamos pedirte a vos, Señor, consejo, que tu Espíritu Santo pueda mostrarnos el camino por donde ir, las palabras que usar, las palabras que silenciar, las decisiones que tomar, Señor. Te pedimos de que vos seas glorificado en cada una de las cosas que vivamos, Señor, y que te lleves la honra, la alabanza, la adoración por lo que haces en y a través de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.